En Nehemías, quiero que abra su Biblia. Seguimos con el fascinante estudio de las puertas y de la aplicación espiritual para nuestra vida y para nuestra restauración. Es sorprendente cada vez que uno aborda cada puerta, ¿no? Ya hemos abordado ahora, hemos abordado 9. Hoy entramos a la puerta número 10. Imagínense, la puerta del juicio o la puerta de la inspección se llama. Es sorprendente porque tiene un montón de enseñanza esa puerta para nuestra vida espiritual y para nuestra restauración. Pero dice así Nehemías 3:31. Después de él, Malquías, uno de los orfebres, hizo reparaciones hasta la casa de los sirvientes del templo y de los mercaderes frente a la puerta de la inspección del juicio y hasta el aposento alto de la esquina. ¿Oyó? Mire, esta puerta era donde se traían los casos del pueblo para ser juzgados ante los ancianos. Para eso servía esta puerta. Los ancianos eran altamente hombres espirituales y maduros. Por eso tenían la facultad en su espíritu y alma de poder distinguir el bien y el mal y lo verdadero y lo falso. Esa era la capacidad que tenían. Esto ya nos empieza a abrir el entendimiento de la importancia que debe de tener esta puerta en nuestra alma, porque nos habla acerca también de la madurez espiritual que debemos de tener nosotros cuando vamos a emitir un juicio. La palabra juicio en griego también se escribe crino, que significa inspección. Inspección se usa en varias versiones de la Biblia porque viene de la palabra hebrea mifkad. Mifkad literalmente significa una tarea designada o asignar un cargo o mando a alguien. Mire, esta puerta es fascinante porque nos habla de una área que está en nuestro templo y es un área que debemos de restaurar para no caer bajo juicios delante del Señor. Es decir, Dios puso la puerta del juicio para que tuviéramos la facultad de discernir entre el bien y el mal y entre lo verdadero y lo falso. No hay cosa más extraordinaria que tener discernimiento. Para poder discernir, hermano, incluso dentro de la vida o dentro de los problemas o dentro de las cosas que, hermano, son de muy importancia para nosotros. Y esta puerta nos habla de eso, es decir, Dios puso la puerta del juicio para que tuviéramos esa facultad. No hay cosa más linda que tener la facultad de discernir entre el bien y el mal y entre lo verdadero y lo falso. En otras palabras, esta puerta es importante restaurar para que no caigamos en las garras de legalismo y de andar juzgando a los demás. Es decir, en el espíritu, hermano, o andar no andar haciendo juicios de lo que realmente no conocemos a cabalidad. Entonces esta puerta nos va a ayudar en nuestro templo para que tengamos ese cuidado de no enjuiciar lo que realmente no conocemos en las otras personas a cabalidad. Porque hay cosas que realmente a veces juzgamos, pero no sabemos a cabalidad realmente lo que ha sucedido, ya sea en una persona o en otra. Y por eso necesitamos nosotros, hermano, tener restaurada esta puerta. Recuerde, un juez justo obra con arreglo al derecho escrito. ¿Por qué? Porque la ley es el criterio del juez. Lo malo es que si el juez no tiene la puerta del juicio restaurada,
se pasa condenando a medio mundo y él mismo se vuelve infractor. Por eso dijo Jesús, hermano, estas palabras, hablando acerca de esto, dijo en Juan capítulo 7, versículo 24, no juzguéis por la apariencia, sino juzgar con juicio justo. Quiere decir que esta puerta nos va a llevar a nosotros a que seamos personas justas, que juzguemos, hermano querido, porque es válido, con equidad, porque hasta dice la Biblia, juzgar las profecías, a ver si son de Dios o no. Quiere decir que el espiritual tiene la facultad, si es que es espiritual, de hacer eso. Pero es tremendo porque debemos de entender cómo debemos de hacerlo, y eso es lo que le quiero enseñar. Recuerde, un juez justo entonces obra con el arreglo del derecho escrito. Entonces, Jesús aquí en este versículo nos está diciendo que el que tiene la puerta de la inspección restaurada, hermano, puede hacer un juicio equitativo. Por eso a mí me llama la atención, repito, no juzguéis por la apariencia, sino juzgar con juicio justo, es decir, con la puerta de la inspección restaurada. ¿Por qué? Porque también juicio del griego crino significa discernimiento, razón, entendimiento, cordura, prudencia. Mire cómo debemos nosotros tener esta puerta en nuestra vida. Quiere decir que debemos de ser prudentes, debemos de ser, hermano querido, razonables, tenemos que tener entendimiento para que podamos hacer un juicio equitativo. Entonces podemos decir que esta puerta es la puerta de la madurez. Dios quiere que nosotros alcancemos madurez. Cuando nosotros alcanzamos madurez, es mucho más fácil poder hacer un juicio verdadero. Por eso cuando alguien tiene la puerta del juicio restaurada, su entendimiento espiritual puede, hermano, comparar dos ideas para conocer y determinar un veredicto. Es decir, tengo que ver las dos ideas para comparar en dónde está verdaderamente la respuesta. Cuando no es un juicio verdadero, uno solamente usa una parte. Y ese es el gran problema, hermano, que hay en muchas personas, que cuando van a juzgar algo, lo hacen solamente tomando una parte y no tomando la otra parte. Y yo creo firmemente que cuando uno tiene la puerta del juicio restaurada, uno puede hacer ese censo. Como por ejemplo el caso de las dos mujeres que juzgó Salomón por la pelea de un niño, ¿se acuerda? Una le robó el niño a la otra y, hermano querido, empezaron a pelear. Vos me robaste el niño. Y la otra dice, no, el niño es mío, etcétera. Entonces dijo, llevémoslo al rey. Y van las dos ante el rey Salomón, hermano, allá. Y le dice, mira, rey, este es mi hijo. Y la otra, no, este es mi hijo. Entonces el rey, que tenía juicio, sabía administrar juicio, le dijo, bueno, vamos a partir entonces al niño. Vamos a dar la mitad a una y la mitad a la otra. Entonces la madre dijo, no, mejor dérselo a ella. Y ahí Salomón, hermano, pudo entender y comprender que la verdadera mamá era aquella que estaba cediendo a su hijo. Entonces ahí en Primera de Reyes me impacta el último pedacito que dice después de que hizo eso Salomón, porque dice así el versículo 28 de Primera de Reyes 3. Me gustó porque dice esta porción: cuando todo Israel oyó del juicio que el rey había pronunciado, temieron al rey, porque vieron que la sabiduría de Dios estaba en él para administrar justicia. ¿Oyó? Para administrar justicia. Esto quiere decir que cuando alguien tiene la puerta del juicio restaurada, puede administrar justicia. Qué belleza, ¿no?
Qué maravilloso es tener un pueblo, tener gente que pueda administrar justicia dentro de la iglesia. Por eso es que la Biblia dice que cuando hay problemas dentro de la iglesia que tiene que ver ya con ir hacia la ley terrenal, ¿acaso dice no hay hombres maduros para que puedan resolver situaciones de ese tipo? Quiere decir que ahí Dios le da a uno la facultad de ser juez. Pero se la da especialmente a aquellos que han alcanzado un grado de madurez. Porque hay gente mayor que a veces no tiene madurez. Y hay gente joven que a veces tiene una gran madurez, como lo era Daniel, como lo era Sadrach, como lo era Mesac, Abednego, como lo era Daniel, José, que pudieron alcanzar, restaurar esa puerta y tenían, hermano, una mentalidad madura. Por eso es que para administrar justicia, y esto es muy fundamental entenderlo, para administrar justicia la persona tiene que ser espiritual. Ahí es donde uno puede pesar entre un hombre y otro hombre, entre un hermano y otro hermano, entre un ministro y otro ministro. Saber administrar, hermano, justicia tiene que ver con gente espiritual. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando la persona no es espiritual, ¿sabe qué provoca? Provoca más conflictos que bendiciones, más división que unidad, porque no es espiritual. El que no es espiritual tiende a hacer desastres. Esa persona no puede realmente, hermano querido, evaluar un caso. Entonces, cuando una persona no tiene restaurada la puerta del juicio, no puede administrar justicia. ¿Por qué? Porque todo lo va a hacer en la carne. Y cuando todo se hace en la carne, téngalo por seguro que el resultado será negativo. Si nosotros vamos a andar en la carne haciendo, hermano, o juzgando, téngalo por seguro que va a haber fracaso. Pero fíjese que Pablo decía, y mire qué tremendo esto, hermano, porque es fundamental entenderlo. 1 Corintios 2:15 dice: en cambio el que es espiritual, oiga, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Por qué? Y escucha esto, por favor. ¿Por qué? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Mas nosotros tenemos, las mejores versiones, la Beson por ejemplo, tenemos mente de Cristo, no la mente de Cristo. Hermano, si tuviéramos la mente de Cristo, a tomar toda la mente de Cristo, no anduviéramos juzgando a nadie. No dijera fulano, mira el sultano. No, la mente de Cristo es tremenda, hermano. Entonces la mejor versión dice: tenemos mente de Cristo. Esto quiere decir que cuando tú tienes la puerta del juicio restaurada, puedes juzgar como Cristo, porque tienes mente de Cristo. Y si uno podía juzgar de verdad, era Cristo. Si tuviéramos si tuviéramos la mente en toda la dimensión de la palabra, hermano, ¿qué iglesia sería? Y eso tenemos que restaurarlo. Tenemos que restaurar esta puerta para que tengamos, hermano, fluyendo la mente de Cristo en nosotros. Mire, la mente de Cristo es asombrosa. ¿Por qué? Porque cuando le pedían que opinara o diera su fallo en algún caso, siempre usaba el equilibrio de la razón, juicio. Por ejemplo, cuando le trajeron a la mujer adúltera, y a mí me impacta ahora viendo otra enseñanza allí, porque la Biblia tiene diferentes dimensiones de enseñanza, quisiera que abordáramos Juan capítulo 8 y viéramos este caso tremendo que se le presentó al Señor en un momento. En Juan capítulo 8, versículo 4 al 6, dice, cuando le trajeron a la mujer adúltera.
le dijeron: maestro, perdón, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. O sea, ahí estaban los fariseos viendo en la ventana, hermano. Y hasta como que se quedaron un buen rato ahí viendo, porque él dice que la sorprendieron, como que les gustaba, ¿no? Y en la ley, Moisés nos ordenó apedrear a esta clase de mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Decían esto probándole para tener de qué acusarle, pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en la tierra. ¿Oyó? Esto nos enseña que el que no tiene la puerta del juicio restaurada tiende a mezclar la mentira con la verdad. Que eso es lo que estaban haciendo aquí este montón de fariseos. ¿Por qué? Porque eso no era lo que decía la ley. La ley dice que cuando se encontraba a alguien en el acto de adulterio, se tendría que apedrear a los dos, no solo a uno. Eso lo puede leer usted en Levíticos 20:10 y en Deuteronomio 22:22. Ahora, el Señor, note que no les contestó. Lo que hizo fue que se puso a escribir en tierra. La pregunta: ¿qué escribía? Porque ahora uno puede deducir qué fue. Yo ahora puedo decir qué fue lo que que escribía. ¿No será? Yo me puse a pensar, ¿no será que escribió y dijo estas palabras? Yo lo sentí de esta manera, como para amplificar el conocimiento. Dijo: señores, ¿por qué no me ponen al fariseo que está en medio de ustedes si dicen que la sorprendieron en pleno acto del adulterio? Porque la ley dice que a los dos deben de traer. Empezó a escribir. Lo impresionante es que el carnal, el necio, porque hay gente necia, y el necio dice será batido por Jehová de los ejércitos. Dice en el versículo 7 de ese mismo capítulo, Juan de 8, dice: pero como insistían, mire, oiga esto, en preguntarle, Jesús, oiga, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en tirarle una piedra. ¿Notó? Yo me imagino que se pusieron en fila, todos con la piedra. Yo primero, yo primero. Lo tremendo es que el Señor se inclina de nuevo. Note que 2 veces, la primera vez era para decirles las palabras que le mencioné, y ahora vuelve otra vuelta a inclinarse, dice el versículo 8 y 9, dice: e inclinándose de nuevo, escribía en la tierra. Pero al oír ellos esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los de mayor edad, y dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Examinemos. Si usted nota, no solo escribió, sino que habló. Es decir, cuando iba escribiendo, empezó a hablar. Es como que dijo, pongamos un nombre: Plutón, presente. Plutón, ayer te vi salir del cine pornográfico de la esquina de tu casa. Dijo Plutón, me marcho. Eulalio, ya Eulalio ya dijo: ay, presente, Señor. Hoy en la madrugada te vi salir del show nudista. Y empezó, hermano, escribiéndole a cada uno conforme a lo que había hecho esa semana. Y empezaron a irse uno por uno. Lo impresionante es que empezó con los viejos, los que se la llevan más de santulones.
¿Oyó bien ahí? Con los viejos dice que empezó primero, hermano. Quiere decir que era una manga de hipócritas los que estaban enfrente de él. ¿Oyó eso usted? Mire qué tremendo cuando uno no tiene la puerta del juicio restaurada. Y ahí puede caer muchas personas. Aquellos que no tienen la puerta del juicio restaurada, hermano, pueden caer en juzgar a los demás y ellos son peores. Porque el Señor aquí mire a cada uno y luego la agarró con los jóvenes. Porque dice que desde el más viejo hasta el más joven. Hermano, ¿qué le ha de haber dicho? Imagínenselo ahora usted. Porque dice que escribía y lo oían. Wow. Lo sorprendente es que no era mentira lo que hablaba y escribía. Claro, la mujer esperaba las pedradas. Ahí, hermano, lo más bello es que el que tenía la puerta del juicio restaurada, el que la podía apedrear, dijo estas palabras en el versículo 10 y 11. Dijo, enderezándose Jesús le dijo, mujer, ¿dónde están ellos? Ninguno te ha condenado. Ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete desde ahora, no peques más. ¿Oyó esto? Esta es la respuesta de uno que tiene la puerta restaurada. Vete, no lo hagas más, pelea la buena batalla, echa mano de la vida eterna. Oremos. Vení, te vamos a ayudar para que puedas levantarte. Vení en el nombre de Jesús, yo sé que lo vas a lograr. Venite, no hay problema. Mira, estás en un vicio, estás hundido, venite, varón. Venite, mujer. Aquí el Señor te va a ayudar, te va a hacer la obra. Aquí te vamos a respaldar, tenerlo por seguro. Pero vete y no lo hagas más. Trata de luchar, trata de pelear. Y si caes, volvete a levantar de nuevo. Pero no te des. No te quedes ahí. Note que el Señor está dándole una respuesta. En otras palabras, el que tiene la puerta del juicio restaurada, te da las posibilidades para que te arregles, te restaures, te limpies y puedas acercarte siempre a Él. Hermano, es que eso es maravilloso, esto es precioso, la gracia tiene que ver con eso. Pero hay gente que ni así quiere, hermano. Dios le da las posibilidades, hermano, pero un montón, hermano. Ya después el Señor dice, bueno, este realmente no desea, no quiere realmente arreglarse su vida. Y no es porque yo no quiera hacerlo. Usted sabe que la gente se va a perder. Escucha, esto es muy importante. Por él mismo. No se va a perder ni siquiera porque el Señor lo eche al infierno. No. La gente se va a perder y muchos se pierden de las bendiciones de él por él mismo. Porque el que cree será salvo, dice. Y el que no cree será condenado. Quiere decir que, hermano, la posibilidad está. Si esta persona no quiso creer, problema de él se va a perder. Pero no porque Dios le diga, mira, yo te voy a hacer que te pierdas y te voy a enjuiciar y te voy a echar. No, simplemente uno mismo decide perderse. Sí, sencillo, uno mismo decide, hermano querido, abandonarlo de Dios. Porque Dios siempre está a las puertas, siempre está abierto, siempre está ahí. Él no, hermano, es un Dios, hermano querido, que consume por consumir. No, sino por el no creer. Y eso es tremendo. Si lo vemos a la luz de lo que estamos hablando ahora. La misericordia triunfa sobre el juicio. Y eso dice la Biblia. Entonces, el que tiene la puerta restaurada te da la posibilidad, hermano,
Por eso es que mire, el que se salva el que se pierde en la era de la gracia, lógicamente no va a tener respuestas ante la presencia del Dios del cielo. Porque va a decirte, mira, te di esto, te di lo otro, te traté de esta manera, te abrí el camino, te di la posibilidad acá, te di la posibilidad esta, hice contigo esto, hice contigo lo otro, y no quisiste. Tu carne te gobernó, tu carne hizo que no hicieras caso a todas las bendiciones que te regalé. Te honré con esto, te honré con lo otro, te protegí, te hice aquí, te hice allá. ¿A cuántos no nos ha hecho Dios eso? Es como que yo me apartara de esto, hermano. Imagínense tanta honra que he recibido de parte de Dios, siendo que ni siquiera lo merezco, porque ni lo merecemos. Ay, hermano, mire, yo soy el primero, yo no merecería nada de Dios. Sin embargo, su gracia, su amor ha estado presente. Y por eso le digo, esto es tremendo, porque, hermano, ahora, ¿por qué le digo que es tremendo? Porque el que logra restaurar la puerta del juicio, no le importa que los otros lo juzguen, porque ni siquiera él se juzga. Y eso me llamó la atención también de Pablo, porque quería entrar a otro, porque vamos a ir después a la otra representación de esta puerta, que es que un día tenemos que estar frente al juicio, no del gran trono blanco, no, porque ahí va a estar todo el mundo y yo voy a estarlo juzgando y usted, sino al tribunal de Cristo, en donde va a haber un juicio antes de que lleguemos. O sea, antes de que se definan todas las cosas, primero juzgan a la iglesia de toda palabra que haya salido, de todo, de todo lo que le estaba mencionando. Pero ahora, el que logra restaurar, o sea que después vamos a eso, el que logra restaurar la puerta del juicio, no le importa que los otros lo juzguen. ¿Por qué? Porque ni él mismo se juzga. Pablo decía estas palabras ahí en 1 Corintios 4, 3 y 4 decía, 1 Corintios 4, perdón, sí, 3 y 4. En cuanto a mí, es de poca importancia que yo sea juzgado por vosotros, dice, o por cualquier tribunal humano. De hecho, dice, ni aún yo mismo, oiga, ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque no estoy consciente de nada en contra mía. Mas no por esto estoy sin culpa, pues el que me juzga es el Señor. Ahí está el punto. ¿Oyó? El que tiene restaurada esta puerta le da el lugar a Dios para que tome todo control de juzgar todo juicio. ¿Por qué le digo esto? Porque un día todos estaremos frente a la puerta del tribunal de Cristo para ser juzgados. Esta es la otra aplicación espiritual que hay en esta puerta. Porque un día entraremos por esa puerta para ser juzgados de todo. Es tremendo porque allí, hermano, llegaremos primero a esa puerta para que se nos tome cuentas, porque el juicio tiene que empezar primero, dice, por la casa. Y si nosotros no nos arreglamos hoy en esta era de gracia, porque hasta eso tenemos de bendición, porque si usted ha fallado, si usted ha pecado, pero se arrepiente, hermano, antes de irse para arriba, téngalo por seguro que lo van a perdonar. Y cuando llegue a la puerta del juicio, lo que van a hacer es, güey, muchacho, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra al gozo de tu Señor.
Quiere decir que tenemos esa posibilidad maravillosa. Si es que nos vamos arreglados de aquí, pero que vamos a entrar a esa puerta y que por esa puerta va a entrar la iglesia, téngalo por seguro, porque es la primera que va a ser juzgada. Para poder después juzgar a los ángeles y al mundo a través de ella. En otras palabras, hermano, aquí, un día todos, todo lo que hagamos, mejor dicho, ahora está siendo procesado, está siendo inspeccionado por el tribunal de Cristo. Todo. Entonces, más nos vale que restauremos esta puerta. Porque en el tribunal de Cristo, hermano, nos vamos a ver las caras. Y ahí nos van a juzgar, ¿verdad? Y nos van a pulir para darnos, hermano querido, para darnos galardones. Es decir, de cómo te comportaste tú, ¿verdad? Y cómo procediste tú en la tierra. De esa manera tú vas a ganar el premio o los premios o los lugares preeminentes de Dios. Ahora, ¿cómo se sabe si uno o si usted no tiene la puerta restaurada? ¿Cómo se sabe cuando una persona no tiene la puerta restaurada? Por la forma como pasa condenando a otros y juzgándolos. Ahí podemos ver nosotros cuando alguien no tiene la puerta restaurada. Porque su vida, hermano, consiste en hacer todo eso. Pasa, hermano, mire, condenando y juzgando. ¿Ha visto esa gente? Aquí no hay ni uno, por eso lo decimos con toda libertad. Pero cuando uno tiene ese concepto de los demás y actúa de esa manera, es porque la puerta no está restaurada. Lo triste es que así como juzgamos a otros, la Biblia dice que seremos juzgados. ¿Por qué? Porque con la misma vara que mides, te van a medir. Por eso, si usted restaura esta puerta, va a evitar que lo midan allá arriba. Porque con la misma vara que usted está midiendo, dice, a ese hay que medirlo con la misma vara, porque él no tuvo misericordia, él no tuvo la puerta restaurada. Pues así como hace él, así quiero que me lo pongan enfrente. Imagínese estar enfrente de Dios uno así, hermano. Que Dios nos libre. Yo por eso cada vez, hermano, cuando platicamos con mi familia, con mi mujer, digo, miren, tengan cuidado, no hablen de la gente. Cuidado, mejor oremos. Porque de la misma manera como está juzgando y aparte no sabe todos los detalles, así lo va a juzgar Dios. Es decir, tengamos cuidado cuando no tenemos el cuadro completo, mejor dicho, para hablar. Y esto es tremendo. También la Biblia dice que el que haga juicio sin misericordia se le hará. Santiago 2:13. Mire esto, hermano, ese sí hay que leerlo, porque para entenderlo. Y esto debe de tenerlo uno en cuenta en su corazón, porque el juicio será sin misericordia, dice, para el que no ha mostrado misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. ¿Oyó? La pregunta es, ¿cómo está su puerta del juicio? ¿Cómo está juzgando las cosas? Porque depende de cómo esté juzgando las cosas, pues así lo van a juzgar a usted. Mire, si está juzgando sin mente de Cristo, el daño en el futuro suyo será fatal. Porque no lo estamos haciendo con la mente de Cristo. Por eso es que le decía yo, el espiritual puede juzgar todas las cosas. Que si que un espiritual sí puede juzgar todas las cosas. ¿Por qué se va a usar la mente de Cristo para hacer un juicio correcto? Es decir, no va a hacer, hermano, un juicio sin gracia, sin amor, sin, hermano querido, sin Espíritu Santo, sino que va a ser un juicio correspondiente a la verdad. Y por eso a ese tipo de personas el Señor le da la posibilidad
de convertirse en una persona, hermano, que puede dar un veredicto. Porque aparte la Biblia dice que nadie se convierte en vuestro juez, en comida ni en bebida. Pero hay cierto tipo de personajes, cierto tipo de creyentes que han alcanzado un grado de madurez, que han alcanzado un grado tremendo en el Señor, que pueden, hermano, hacer un juicio. Es decir, pueden juzgar cualquier situación porque lo van a hacer con la mente de Cristo, no para destrucción, sino para que las personas se arreglen. Y eso es lo que me llama la atención. Entonces, si está juzgando sin mente de Cristo, el daño en el futuro suyo puede ser fatal. Ahora, si su puerta del juicio está restaurada, le espera un futuro lleno de privilegios eternos. Ah, qué maravilla, hermano. Yo quiero estar sentado ahí cuando el Señor llame, hermano, después de que haya pasado por el tribunal de Cristo, porque primero se pasa por el tribunal de Cristo. O sea que ahí es donde uno va a ganar el privilegio que está en 1 Corintios 6, versículo 3, que dice así. 1 Corintios 3, 6, que dice, vamos a ver, 6.3, cierto. 6.3, 1 Corintios 6.3, dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más, oiga, cuánto más asuntos de esta vida? Y arriba en el 2 dice que los santos van a juzgar al mundo. Esto quiere decir que los que tengan la puerta del juicio restaurada son los que van a juzgar en el futuro al mundo y a los ángeles. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿y cómo voy a juzgar a los ángeles? Tengo que conocer yo realmente qué es lo que cometieron. Tengo que ir a la regla del juez. Es decir, tengo que saber los detalles. Ahora, ¿cómo se me va a dar esa posibilidad? ¿Sabe cómo? Se nos va a dar porque en ese momento nos van a poner la mente de Cristo. Y como vas a tener, imagínese cómo va a ser usted y cómo voy a ser yo. Solo póngase a pensar. Le van a dar, hermano, la mente. ¡Hala! Porque esto quiere decir que los que tengan la puerta de juicio restaurado son los que van a juzgar. En otras palabras, con la mente de Cristo ya total, se nos va a dar ese privilegio en algún momento de la eternidad. En un momento de la eternidad se nos va a dar el privilegio, hermano. Ahí vamos a tener al mundo, vas a tener a tu abuela carnal o a tu abuelo el pícaro del barrio. Ahí vas a tenerlo enfrente. Y le vas, hermano, lo vas a juzgar frente a Dios. Póngase a pensar usted. Claro, ahí no le va a dar a usted tristeza si tiene que juzgar a su hermano o a su hermana carnal. No, nada. O a su esposo o a su esposa atravesado. No, ¿por qué? Porque usted va a ser perfecto. Va a tener la mente de Cristo. Cuando tiene la mente uno de Cristo, el sentimiento es, hermano, yo lo veo de esta manera: no sientes nada porque eres justo. Hoy no. Hoy la mamá, aunque el otro sea un terrible, le dice: no, mi hijo no ha hecho nada, y le acaba de pegar la gran pedrada, hermano, al otro en la cabeza. Y no, mi hijo no es capaz. Y acaba de robarle todo, hermano, los dulces al otro niño. O póngalo en otro nivel: mi hijo jamás cometería esto. Y sí, allá no va a tener ese sentimiento, va a tener un sentimiento que tiene Dios, justo. Quiere decir que, hermano, cuando tú logras amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Que no es tan fácil amar a Dios sobre todas las cosas, porque el que ame a padre, madre, hijos más que a mí dice que no es digno de entrar al reino de los cielos. Ya ahí se califican mucho.
Porque si vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, téngalo por seguro que van a haber respuestas eternas, espirituales. Porque la mente de Cristo empieza a gestarse en ti y empiezas a tener justicia de Dios. Él es justo. Decir, no, esto es justo. Esto es justo, como aquellos padres que han, hermano, a sus hijos que han matado, que han hecho y lo otro, está ahí, no, los entregan rápidamente a la ley. Dice, no, es justo, tienes que ir ante un juzgado para que, hermano, porque es así. Entonces uno tiene que ser justo, pero eso solo se hace con la mente de Cristo, no puedes hacerlo de otra manera. ¿Me explico? Entonces, con la mente de Cristo ya total se nos va a dar el privilegio en algún momento de la eternidad, hermano. Y vamos a juzgar a los ángeles que se rebelaron en el pasado eterno. ¿Por qué? Porque supieron administrar la justicia de Dios. Supieron administrar la justicia de Dios. Ojalá usted y yo aprendamos a administrar la justicia de Dios. Es decir, unirnos con lo que es justo, con lo que es verdadero. Entonces el que restaura esta puerta, yo voy terminando, ha alcanzado madurez y sabiduría de Dios. El que restaura esta puerta ha alcanzado madurez y sabiduría de Dios para juzgar asuntos triviales. O sea, puede juzgar asuntos triviales. El que restaura esta puerta, o el que restauró esta puerta, llama la atención también porque fue Malquías. Malquías significa Jehová es mi rey. Es decir, solo uno que reconoce el gobierno de Dios puede restaurar esta puerta, porque Dios es un juez justo. Entonces solo aquellos, hermanos, solo aquellos que reconocen el gobierno de Dios pueden hacerlo, porque lo conocen. Y yo creo firmemente que esta puerta es importante restaurarla en nosotros, porque un día entraremos por ella. Y ojalá cuando entremos por ella podamos, hermano, salir aprobados para la gloria de Dios. Vamos a orar y darle gracias a Dios por terminar esta puerta en este día. Pero antes de ello quiero que incline su rostro, de que está acá, y vamos a hacer una oración por los que nos están viendo, los que nos están oyendo por la radio también. Usted que está ahí, quizás no conoce mucho de la Biblia, pero quizás ha escuchado esta noche atentamente. Este es un buen día para que usted pueda recibir a Cristo como su único y personal Salvador, y se arrepienta de sus pecados y venga a Jesús, porque Él es un Dios perdonador. Él es un Dios que el que se arrepiente y el que le crea, Él le perdona sus pecados. Si usted quiere recibirle, recíbales, una oportunidad grande que da el Señor a la humanidad. Por eso vino Cristo a morir en la cruz del Calvario, para que usted hoy pueda tener esa bendición de poder acercarse a Él y recibir la salvación. Si usted quiere recibirlo, repita esta oración: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia pidiéndote perdón. Quiero que perdones mis pecados, borres mis rebeliones, entra a mi corazón y deseo que me haga nuevo. En el nombre de Jesús te recibo, dígale, para la gloria de tu nombre. Amén. Si usted lo ha hecho, téngalo por seguro que el Señor se ha glorificado y se va a glorificar en su vida cada día. Vamos a orar. Padre, gracias por los que están viéndonos por YouTube, Señor. Bendícelos, que en el nombre de Jesús tú puedas glorificarte en la vida de ellos, Padre, para que lleguen ante ti, Señor, salvos por tu sangre y perdonados por tu sacrificio, Padre. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Señor. Amén.